Ustedes. Nuevamente vamos a retomar nuestras lecciones. Aymara fácil para todos. Aymar aroja hasa yataqaña. Sapa mainisa aron tataptam. Lección número 16. El verbo significa, la palabra verbo significa en aymara hakirina kuna iman utkata. Hakirina kuna iman utkata. Quiere decir las formas del ser, de la vivencia del ser viviente. El verbo, esta vez vamos a trazar el verbo caminar, saranakaña. El verbo caminar, saranakaña. Singular, sapa. Plural, alloja. Una aclaración más quiero hacer. En aymara generalmente no se usa el pronombre, va sobreentendido, por eso escribimos de frente el verbo. Saranaktua, camino. Saranaktua, camino. En plural, saranaktana, caminamos. Saranaktana, caminamos. Saranakta, caminas. Saranakta, caminas. Saranakapta, caminan. Saranakapta, caminan. Saranake, saranake, camina. Saranake, camina. O sea que él camina. Saranakapje, caminan. Saranakapje, caminan. Ellos caminan, sería en castellano. Ejemplos. La palabra ejemplos sería Hananchañataki, acá aruna caja kelkata. Hananchañataki sería ejemplos. Nayaja saranaktua, yo camino. Nayaja saranaktua, yo camino. Iwasaja saranaktana. Iwasaja saranaktana. Nosotros caminamos. Humanakaja saranakapta. Humaja saranakta. Humaja saranakta. Nuevamente. Humaja saranakta. Tú caminas. Humanakaja saranakapta. Humanakaja saranakapta. Ustedes caminan. Hupaja saranake. Hupaja saranake. Estamos usando siempre el pronombre, los pronombres que hemos aprendido en las lecciones anteriores. Él camina. Hupaja saranake. Él camina. Hupanakaja saranakapje. Hupanakaja saranakapje. Ellos caminan. Take saranaktana. Take saranaktana. Todos caminamos. En aymara hay otros vocablos por la forma de caminar. Como por ejemplo la palabra huitinakaña. Ya llegaremos alguna vez a estos verbos. Por ahora vamos a aprender hasta aquí. Huitinakaña, cuicuinakaña, es por la forma de caminar. Los niños, por ejemplo, caminan y decimos huitinakaña porque tiene pasitos cortos. Eso es todo lo que puedo decirles por ahora. Buenos días y gracias.